Bai, es 4. Bai. Bai, bai. Bai. Está saliendo todo. Bai, arratsaldeon, gaur aldaketa teknikoak eukiko doguz, eta, bueno, asaltzeko, hemen daue Jesus Iriondo, eta lehenengo egingo doguz asalketa tekniko horiek, eta gero ja joango gara emoten paso beste, ba, bueno, gaurko arratsaldeko eukiko ditugun gauzak. Jesus. Arratsaldeon. Bueno, gaur erabiliko dugu lehenengo aldian, sistema berri bat grabetako aktak, deitzen da programa hori deitzen da audioakta. Da hemen dekogun alde batien, eta hau sistema hau emongo da gero aukera emoteko akta guztiak indezaute web horrira ikusteko eta entzuteko. Eta bestaldetik grabatuko dugu badaz-padaz, claro, da lehenengo aldian, lehengo sistemagaz, baina berzioi berri bateaz, orduen dira purtsuatun reto teknologiko. Eta, bueno, horrek, hone bi gauzak eramango dugu hor. Vale. Vale, eskerrik asko, Jesus. Osoko bilkura hasi baino lehenago, hemen karriko dugu, bueno, bihar nagusien eguna da, urriak bata, eta nagusien manifestua, atzo, etorri zen, haien representazio bat gobernu taldeari ekartzen, eta gaur, bai, gobernu eta bai, bueno, politiko representante guztien aurrean, eta bai, Durango eta herriaren aurrean, haien bozeramaile irakurriko da manifesto hori. Marilo, nahi dozunean. Arratsaldeon. Urriak bat, adineko pertsonen nazioarteko eguna. Gure ahotsa gizarte osora zabaldu nahi dugu. Gaur, erakundetara, elkartetara, adin guztietako jendearen gana heldu nahi dugu. Durangaldeko adinekoen elkarteok eta pentsionisten mugimenduak hause adierazi gura dugu. Guk, adinekook, eskubidea daukagu modu aktiboan parte hartzeko, bizitza esparru guztien planifikazioan, antolakuntzan eta erabakiak hartzeko orduan. Horretarako, erakunde publikoek beharrezko baliabideak eskaini beharko dituzte. Durangaldeko arduradun politikoei, gizarte eragilei eta erakunde publikoei hause eskatzen diegu.
konpromisoa hartu desatela zahartze aktiboa sustatzeko programak garatzeko, eta baita laguntza eta zaintza publiko, unibertsal eta gertukoa bultzatzeko ere. Egoitzak, eguneroko zentroak eta menpekotasuna duten pertsonen eta familien zaintzaileek laguntzarako zerbitzuak behar ditugu. COVID-19 sortutako egoera honek gogor kaltetu du gure kolektiboa. Exigitzen dugu gizarte eta osasun zerbitzuek giza baliabide eta material gehiago izan desatela. Zaintza duina eta kalitatezkoa bermatzeko eta adinekoen eskubideak errespetatzeko. Komunikabideei exigitzen diegu bizitzako etapa honen irudi erreal bat erakutsi desatela. Gure artean desberdinak gara, denok ez gaude menpekotasun egoeran, eskara pasiboak. Eta gure esperientzia, ezagutza eta denbora eskainita familia asko sostengatzen laguntzen dugu. Dei egiten diegu adineko guztiei bizitza sozialeko esparru ezberdinetan parte hartzera anima daitezen. Horrela eta Europako Gutun Sozialaren gomendioak jarraituz, administrazioari helaraziko dizkiogu gure proposamenak, kexak eta eskakizunak, pentsio publiko eta duinen aldarrikapena barne. Horrekin guztiarekin gizarte solidarioago eta lagunkoiago bat sortu nahi dugu. Gizarte bat non adinagatik inorez dadin bazterturik sentidu. Amaitzeko azpimarratu gura dugu lan egingo dugula manifestu honetan jasotakoa hitz hutsetan ez geratzeko eta aldarrikatutakoa gu guztion eguneroko konpromezua izateko. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Hoy queremos que nuestra voz llegue a todos los estamentos, a todas las asociaciones, a todas las edades, en suma, a toda la sociedad. Las asociaciones de personas mayores y Movimiento de Pensionistas de Durangaldea queremos manifestar que reivindicamos nuestro derecho a participar activamente en la planificación, elaboración y toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida. Para ello, las instituciones públicas deberán facilitar los medios necesarios. Pedimos a representantes políticos, agentes sociales y administraciones públicas del Duranguesado que se comprometan en el desarrollo de programas de envejecimiento activo, servicios de asistencia y cuidados públicos universales y de proximidad, residencias y centros de día y servicios de apoyo a personas en situación de dependencia y a sus familias cuidadoras. En esta situación generada por el COVID-19, que ha afectado tan duramente a nuestro colectivo, exigimos que los servicios sociales y sanitarios incrementen los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar unos cuidados dignos y de calidad que respeten los derechos de las personas mayores. Igualmente exigimos a los medios de comunicación que muestren una imagen real de esta etapa de la vida. No todas las personas mayores somos iguales, ni dependientes, ni pasivas, y con nuestra experiencia, dedicación y apoyo contribuimos al sostenimiento de muchas familias. Hacemos un llamamiento a todas las personas mayores para que se animen a participar en los distintos ámbitos de la vida social y así hacer llegar a la Administración nuestras propuestas, reivindicaciones y la exigencia de pensiones públicas dignas para todas y todos, como recomienda la Carta Social Europea. Todo ello con el objetivo de lograr una sociedad más solidaria y amigable, donde la edad no sea causa de discriminación. Para terminar, trabajaremos para que lo que se recoge en este manifiesto no sea una simple declaración de derechos, una declaración de intenciones, sino que sea un compromiso de cada día de todas nosotras y nosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marilo, eta orain bai, hasiko gara gaurko ohiko bilkura.
Gai zerrendan lehenengo punto, Mikel Uriguena Ruiz jaunaren Elkarrekin Podemos herriaren eskubide independienteak taldeko zinegotzi kargu hartzea. Teresa, zure hitza. Eskerrik asko. Zinegotziaren kredentziala jaso dugu. Aurkeztu dauz beharrezkoak diren adierazpenak idazkaritzan, orduan fartadana da bere karbuz jabetzea, eta horretarako nik irakurri egingo dut formula legala, bai? Ez da bosketarik behar. Mikel. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientzi eta ohoreagatik erreiarekiko leialtasunez zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak fideltasunez beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut, herriburu jabearen aurrean, zinegotzi karguaren betebeharrak, zintzotasun eta leialtasun osoz beteko ditudala. Eta horrela jardungo dudala, herri honek, berak prozesu eratzaileak abian jarri, eta oinarrizko legeak, elite ekonomiko eta politikoen mesedetan egon beharrean, herritarren zerbitzura egon arte. Asumo el cargo con respeto, ilusión y ganas de trabajar. Mi principal objetivo será atender tanto a las personas que nos dieron su confianza como a aquellas que eligieron otras opciones, cuidando del bien común y priorizando siempre a las personas con mayores necesidades. Eskerrik asko Mikel eta ongi etorria emeko gobernura eta emeko aretora. Eskerrik asko. Bigarren punto, gai orokorren berri ematea, eta lehenengo atala, eragozpenen aurkako ebazpena. Jokin, zure txanda, zure hitza. Hola, arratsaldeon. Tal y como se comentó la semana pasada en la Comisión de Organización y como viene siendo habitual, se da traslado al Pleno del informe sobre las resoluciones adoptadas por la Alcaldía contrarias a los reparos formulados hasta el 18 de septiembre de 2020. 2 de ellos corresponden al organismo autónomo de Durango Kirolak, que hacen un total de 24.319,37 euros. Y los otros 5 reparos corresponden al Ayuntamiento de Durango, resueltos por decreto de alcaldía, tal y como establece la normativa, y ascienden a un total de 12.684,42 euros. Como es habitual, estos reparos corresponden a facturas que no se habrían contratado conforme a la ley de contratos y pues, son contratos que tendremos que regular y trabajar sobre ello. Mila esker. Bigarren atala, aurrekontu aldaketak finantzatutako diruzaintzako soberakinarekin. Jokinen txanda bebai. Se da cuenta el Pleno una vez más de las modificaciones de crédito financiadas con remanente de tesorería que pudieran comprometer la estabilidad presupuestaria y o la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Durango y sus organismos autónomos. También se comentó la semana pasada en la Comisión de Organización. 2 de esas modificaciones corresponden al Ayuntamiento de Durango, una de 859.291,85 euros y la otra de 16.000 euros. Una modificación de crédito por resolución de presidencia de Astarroa Kulturgintza por 18.100 euros. Otra por resolución de presidencia en el Euskaltegi Municipal, Udal Euskaltegia, por 8.000 euros. Y otra también por resolución de presidencia en Bartolomé Erchilla por 2.250,54 euros. Esta dación de cuentas se hace, como viene siendo habitual también, para poder realizar luego los oportunos ajustes en el cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y poder justificar el cumplimiento de las reglas fiscales legalmente establecidas. Mila esker. Eskerrik asko. Hirugarren atala, beste gai interesgarri batzuk, eta horretarako hitza emango diot Iker jaunari. Arratsaldeon guztioi. Airaren kalitateari dagokionez,
Bueno, esan beharko dugu, azkenengo lurralde batzordean, aurkeztu genuen teknaliaren txostena, aurreko legegintzaldi bukaeran ez lehitu zen, eta emaitzak uztailean jaso genituen eta teknikoki baztertu izan dira. Prentsaurrekoan esan genuen bezala, emaitzak larriak neurtu diren, benzeno konzentrazio altuengatik. Txostena helarazi dugu Eusko Jaurlaritza eta Iurretako udalari. Aldi berean, instituzio bakoitzekin bilera bana eskatu dugu, eta momentuz beraien erantzunen zain gaude. Beste gai bat, aurrekontu parte-hartzaileari buruz, esatea, lehenengo fasean, tu propones, 92 propuestas fueron recibidas, bigarren fasea me gusta, la segunda fase los me gustas, 39 de las 92 propuestas superaron los 50 apoyos, eta hirugarren fasea, análisis y viabilidad técnica, 22 propuestas pasaban el análisis de viabilidad técnica y pasaban a fase de votación, que sería la cuarta fase, que ha sido la votación, y ha sido 100% online debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos, donde han tomado parte 842 personas, emitiendo 2.297 votos. Un 50,6% han sido mujeres y un 49,4% han sido hombres. Bueno, el txosten completo se enviará a la parte política y también se colgará en la web. Hay una serie de plan de mejora a incidir en la información y la formación a la ciudadanía en materia de participación y teniendo en cuenta las diferentes necesidades, sobre todo en la parte más joven, 14 a 17, y más mayores de 65 años, que son los grupos de edades que igual menos han participado, ¿no? Unas personas puede ser por el tema que ha sido alguna de las propuestas de mejora que se han recogido, que se han solicitado, es el no hacerlo 100% online, pero debido a la situación que teníamos no ha podido ser de otra forma. Y por otro lado, pues trabajar con las escuelas que ya teníamos previsto haberlo hecho este año, pero pues eso, como digo, debido al COVID-19 no ha sido posible, pues se trabajará con las escuelas, si es posible, en futuras ocasiones, el próximo año. Luego también como plan de mejora, ajustar mejor los plazos. Este año pues han sido más ajustados también debido a la situación de la pandemia. También publicaremos los informes técnicos de viabilidad técnica, ¿no? De las propuestas en la página web, esto como propuesta de mejora. Y lo que decía antes, ¿no? Pues buscar otras formas de participación que no sean al 100% online. Como ya se hizo el año pasado, también voto mediante papel, pero bueno, habrá que ver lo que la situación sanitaria nos permita. Bueno, decir que teníamos 100.000 euros para los presupuestos participativos, que la primera propuesta con 516 puntos y 246 votos, ya sabéis que se podían votar 3, 2 y 1. Bueno, pues ha sido la propuesta número 16, que dice Durango más verde, aumentar el número de calles peatonales y ciclistas y ensanchar las aceras en las calles que no puedan ser peatonales, reduciendo los parkings de coches. Había un presupuesto de 80.000 euros. Y la segunda propuesta más votada, con 465 puntos, 193 votos, sería la propuesta número 9, que habla de instalar algún tipo de detector de objetos en los pasos de cebra para que cuando un peatón esté pasando se iluminen unas luces LED en ambos lados de la carretera. Se hace una estimación de cada señal, podría costar unas 2.300 euros y, pues bueno, pues sería hasta cumplimentar los 100.000 euros, serían 20.000 euros los que se pondrían para esta propuesta. Bestetik, periferrokarrilen kontsultari buruz, datorren plenoan onartuko dugu galdeketa erregulatuko duen araudia.
datorren aste santu inguruan izateko aukera aztertzen gabiltza. Hori dela eta prozesu luze honetan eman beharrezko pasuak aurreratu asmoz, adibide moduan galdeketa egin ahal izateko hauteztontziak eskatu dizkiogu dagokion instituzioari. Besteak beste. Beste gaia, Durango kirolari dagokionez, COVID-19ak eragindako galera ekonomikoen ondorioz, eskaintza murriztera behartu egon gara. Ez da gure gustokoa izan, erabaki hori hartzea, baina ez dugu besterik izan. Gainera, ekaineko datuak ikusita, erabilera oso basua izan da. Ekaineko 3 astetan eman ziren ikastaroak eta bertan 25% baino ez zuten erabili eskaini zenaren zerbitzua. Iaz data berdinetan 4.935 erabilera edo usos eman ziren eta aurten 756 erabili dira. Irailean, fitness aretoan, 1.800 erabilera izen dugu. Hilean 8 aldiz badatorre erabiltzaile bakoitza. Hori moten da, 225 erabiltzaile inguru ditugula esan daiteke. Normalean, 1.100 erabiltzailetik gora ditugu. Urriko eskaintzarako iraiak 29an saio gidatuetan, Espini eta Zumban, 1.480 plazetik 376 izena eman dute. Hori moten da, 125. Umeen igeriketa ikastaroak, 4 eta urtekoen izena ematea aste hontan da, eta 178 plazatik 123 plaza bete dira. Hau da, 163 bete izan da. Iaz, 188 plaza zeuden, eta beste urteetan moduen, egun bakarrean betetzen zen dana. De octubre a diciembre de 2020 se van a ofrecer 2.591 horas, 48 cursos. El año pasado, de octubre a diciembre de 2019, se ofrecieron 2.862 horas, 62 cursos, lo que supone en horas una reducción de un 9,5% respecto del año pasado. En la piscina se mantienen todos los cursos, iguales que el año pasado. Este ayuntamiento ha negociado con la empresa y trabajadores la reducción del contrato de servicios en un 8% anual, a aplicar de septiembre a diciembre. Tenemos constancia de que otros municipios han aplicado una reducción de un 20% desde marzo. Indicar que la empresa de servicios, como se ha afirmado en algún medio de comunicación, no ha despedido a nadie. Asimismo, estamos preparando los pliegos para la nueva licitación que se tendrá que ajustar a la situación actual. Otros municipios, sin embargo, como hemos podido ver en medios de comunicación, han optado por no licitar absolutamente nada. Con lo que algunas afirmaciones que se han podido leer en prensa a lo largo de septiembre, en DEIA el 11 de septiembre, se están cargando un servicio público que podría seguir creciendo. Las gimnasias para personas mayores de 65 años desaparecen. El 14 de septiembre, en El Correo, el personal del Polideportivo del Andaco de Durango se queja de que se recorten el 80% de las clases. En DOT, el 19 de septiembre, el PNV se muestra preocupado por el recorte de hasta un 46% en Durango Kirolak. En DOT, el 11 de septiembre también se están cargando un servicio público que podría seguir creciendo. Bueno, pues todas esas afirmaciones
son falsas, como se puede ver, ya que la reducción que se ha propuesto ha sido de un 9,5% de las horas frente al año pasado. Se mantienen los cursos de personas mayores, se mantienen todos los cursos de piscina, etcétera. Y como se ha podido ver a lo largo de junio, la participación llega al 25% en la mayoría de los casos de lo ofrecido. Asimismo, bueno, según el PNV de Durango, los recortes en los servicios deportivos son una falta de apuesta real a favor del deporte y la salud de este equipo de gobierno. Sin embargo, podríamos leer noticias de otros municipios como Bilbao, que ha sacado en el correo el 9 de septiembre también, que ofrece para este curso 10.649 plazas, 753 cursos deportivos, cuando en años anteriores ofrecía más del doble, 22.370 plazas y más de 900 cursos. Asimismo, se puede leer esta semana, 28 de septiembre, en el correo también, los monitores deportivos de Guecho se manifestarán ante el temor de perder 75 puestos de trabajo. Quiero entender que los recortes en los servicios deportivos de Bilbao y Guecho también son una falta de la apuesta real del PNV a favor del deporte y la salud, y no solo la de este equipo de gobierno. Eta azkenengo gaia, San Faustoko jaiak. Bueno, dakizuenez, aurten ez da jairik izango, eta ez dugu ospatuko. Datorren urtean posible izatea espero dugu. Eta, bueno, eskatzen dugu guztion arduraz jokatzeko, deia egiten dugu galetik, beste herri batzuetan gertatu diren kutsatzeak ekiditzeko. Horretarako, udalaren aldetik eragile ezberdinekin lantzen gabiz hartuko ditugun neurri ezberdinak eta kontzientziazio kanpaina bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 3. punto, Udal Gaztedi 2020 programa atxikipena proposamena, eragintza batzordearen irizpena 2020ko irailaren 21. Julián jauna. Eskerrik asko, arratsaldeon, eta, bueno, Mikel, ongi etorri. Bueno, en principio venimos con la propuesta de acuerdo para la aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Vizcaya, otra serie de municipios, y en este caso el que nos corresponde con Durango, para la implementación, impulso y desarrollo de las políticas integrales de juventud durante el año 2020. Este año, 2020, se propone la adhesión al programa Udal Gaztedi, pero solo para este año, a diferencia de otros años que han sido pues vinculaciones trianuales. Esa es un poco la presentación para la adhesión hoy en el Pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin hitzaren txanda zabalduko dugu, PSE, zure txanda. Arratsaldeon. Bueno, el programa Udal Gaztedi tiene, como ha dicho Julia, la finalidad de impulsar el empleo juvenil. Durango, en este caso, lo único que hace es adhesionarse y será la mancomunidad Ermua y Amorebieta quienes gestionen este tema. Como bien has dicho, este año es anual, se espera, tal y como se nos contó en la Comisión de Ciudadanía, que luego sea trianual, y nosotros esperamos pues, que en ese caso este Ayuntamiento de Durango dé un paso más, aparte de una simple adhesión. Pero como lo más importante es el compromiso con los jóvenes, nosotros vamos a apoyar esta adhesión. Eskerrik asko. EAJaren txanda. Bai, arratsaldeon denoi. Udal Gaztedi planaren bidez, gazteari zuzendutako politika integralak eta transversalak bultzatzen dira. Gazteak etorkizunera begira hobeto prestatu egoteko helburarekin. Formakuntza, gaitasun digitalak, ingurunearekiko kontzientziazioa, berdintasuna, enplegagarritasuna eta beste hainbat arlo lantzen dira plan honetan. Hainbizi, Precious Plastic, Esaldico begiraren kastaroak eta adikzioen prebentzio txarlak. Gu plana atxikimendoekin konforme gagoz, baina esan beharra dago Durango berandu doala honekin.
Bizkaiko Foru Aldundiak uztailaren 8an bidali zuen hitzarmenaren testua eta beraz aurreko uztailean egon beharko zen onartuta. Beste udal batzuetan egin den bezala. Horrela, Aldundian onartu zenean, danok sinatzeko moduan egongo ginateke, eta ez orain gertatzen ari den bezala. Beste udal batzuek Durangok onartu eta sinatzeko zain daudela. Ondorioz, prozesu guztia atzeratzen ari delarik. Dena den, baiez bozkatuko dugu. Igual, argitzeko, lehenengoz, ikusita zure interbentzioa esatea, dokumentua bidali da, ordenien sinatu behar da, agindu batzuk eman dute Foru Aldunditik, zelan joan behar garen sinatzen, orden bat dau, eta orden horri jarraitzen, sinatzen duen alkatea edo kaso horretan, bebai, beste administrazio, mankomunidadie pasatzen dio zerrendetatik dagoen urrengora. Orduan, ez da Durangoko udaletxea ez duela sinatu, baizik eta dokumentoa bidean dau eta danok sinatu behar dugu eta bide hori da zerrendan, zelan gauden zerrendatutak alkateak uste dut orden alfabetikoa jarraitzen dela. Julián, zure hitza. Bueno, en ese sentido, con respecto a las fechas, yo creo que hay que mirar, es decir, el documento que llega al Ayuntamiento de Durango para firmar, si se ve, tiene el anexo, tiene la fecha y pone el 8 de septiembre de 2020. 8 de septiembre el documento para firmar y llega al Ayuntamiento de Durango el 14 de septiembre. En cuanto nos llega, se ha llevado a la comisión correspondiente para el dictamen y hoy al Pleno. Son las fechas a las que al Ayuntamiento de Durango ha llegado el documento de adhesión al Plan Gastedi 2020. Lo demás no sé qué información o dónde, pero aquí el documento que está adjunto en el Pleno de hoy viene la fecha y el sello en cada una de las hojas donde tienen que firmar todos. Es cuestión de mirarlo. Entonces, por eso digo que yo creo que hay un error en la comunicación de la fecha porque el sello está y el sello es de Diputación, no es nuestro. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, nuestro apoyo, es decir, el planteamiento de Udal Gastedi es el planteamiento que hace la financiación, en este caso pone 80.000 euros, es el 70% de la financiación, el resto de los ayuntamientos ponen el 30% y Durango un poco en el reparto de las tareas que hace, las lleva a cabo y las desarrolla. Y eso es un poco nuestras tareas con respecto al Udal Gastedi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bildutik alde bozkatuko dugu, batzordean egin genuen bezala, batzordean diktaminatu egin zen, baiezkoa bozkatu genuen, beraz hildo beretik jarraitzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara. Beste buelta bat nahi duzue? Oso ondo. Orduan, bozkatzera pasatuko gara. 3. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da 3. punto. 4. punto, kreditu gaikuntzaren modalitatean 17/2020 zenbakiko aurrekontu aldatzeko proposamena, antolaketa batzordearen irizpena 2020ko irailaren 23koa. Interventore jauna, zure hitza. Bai, arratsaldeon berriro ere. Tal y como se trató también en la comisión de organización de la semana pasada, se traslada al Pleno la habilitación de crédito correspondiente a la subvención que nos otorga el Consorcio de Aguas. La motivación de que el órgano de aprobación de esta modificación de crédito sea del Pleno y no de Alcaldía se recoge en el artículo 7 de nuestra norma municipal de ejecución presupuestaria, que es homóloga al articulado de la norma foral 10/2003. En el mismo se recoge que todos aquellos mayores ingresos susceptibles de ser habilitados a través de las modificaciones de crédito que no tengan carácter finalista serán competencia de Pleno. Este carácter finalista al final es que haya un margen de decisión sobre ese mayor ingreso que hemos tenido en el Ayuntamiento. ¿De acuerdo? Esta subvención no estaba prevista inicialmente en el presupuesto
es habitual que todos los años el Consorcio de Aguas nos la traslade y la habilitemos. Se hace una propuesta técnica, que es el informe técnico que se recoge en el expediente, firmado por el técnico correspondiente, y es que se traslada al Pleno su propuesta para que el mayor ingreso sea habilitado para llevar a cabo dicha actuación. Mila esker. Eskerrik asko. Hitzaren txanda, zabalduko dugu, PSE, EAJ, Herriaren Eskubidea, zure txanda. Bueno, Arratsaldeon, simplemente comentar que es un dinero que viene del Consorcio de Aguas vía subvención para realizar una serie de mejoras de la red. En este caso, la parte técnica nos ha trasladado esta propuesta y desde Herriaren Eskubidea pues votaremos a favor de ella. Mila esker. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Orduan, bozkatzera pasatuko gara. Laugarren puntuaren alde, hau batez, onartzen da laugarren puntu. Bosgarren puntu, 2008ko lanpostuen zerrenda aldaketak egiteko proposamena, antolaketa batzordearen irizpena 2008ko irailaren 23koa. Idazkari Anderea, zure hitza. Eskerrik asko. Uztaileko osoko bilkuran onartu egin zen plantilla organikoaren aldaketa bat, eta orain ekartzen dugu horren islada lanpostuen zerrendan. Aldaketak izango ziren. Lehenengoa, idazkari ordearen lanpostua amortizatzea. Hurrengoa, lanpostu bat sortzea, administrazio orokorreko teknikariena, zerbitzu orokorrei atxikituta. Bestalde, aldaketa batzuk sartuko dira. Lehenengoa, lanpostu batzuk administrazio bereziko eskalatik administrazio orokorreko eskalara aldatzea. Eta lanpostu horiek dira, erakunde autonomoetako gerentearena, erdi mailako teknikarien lanpostuak eta azkenik erakunde autonomoetako kudeaketa dinamizatzailearena. Beste aldaketa bat, orain arte Pinondoko administrari lanpostua, horrekin agertzen den lanpostua izan duen postuak administrari izendapena izango du soilik, eta zerbitzu orokorrei atxikita jarraituko du. Bestalde, 13 gakoa sartuko da zenbait lanpostutan adierazteko balorazioaren zain daudela. Eta azkenik, zuzendu egingo da zegoen akatza, agertzen zen administrazio orokorreko teknikariaren lanpostu bat, baina egia esan da, zan A2 taldekoa eta beraz teknikari ertaina zen. Eskerrik asko, itxaren txanda zabalduko dugu, PSE, EAJ, Herriaren Eskubidea, zure txanda. Bueno, es una modificación de determinados puestos de trabajo de la RPT para actualizar a la gestión que queremos modernizar dentro del Ayuntamiento de Durango y que ha llevado su trámite habitual con la mesa político-sindical y que está respaldado por todas las partes. Por nuestra parte votaremos a favor. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bigarren ronda, orduan bozkatzera pasatuko gara, bosgarren puntuaren alde. Euskal Herria Bildu, PSE eta Herriaren Eskubidea alde. Abstentzioak, EAJaren abstentzioak. Seigarren puntu, seigarren eta zazpigarren puntu hitza eta debate sartu baino lehenago, hitza pasatuko diot Teresari, berak esplikatzeko zelan puntu hauek sartu dira diktamen barik. Teresa, zure hitza. Eskerrik asko berriro. Puntu bi horiek sartu dira gai zerrendan, baina hala ere ez daukate diktamenik. Hau da, naiz eta azalpenak eman antolakuntza informazio batzordea,
formalki ez dago diktamenik, orduan horrek esan nahi dau teknikoki ez direla diktamenak proposizio baizik. Eta horrek eskatzen dau gai zerrendan daudenez ratifikatzea edo berrestea puntu moduan. Beraz, boskatu behar dira, puntu bakoitzak eskatzen dau bosketa bat konfirmatzeko gai zerrendan posiblia dela jorratzea eta gero sartuko da edukian. Eskerrik asko, idazkari Andrea. Orduan, 6. punto, Durangoko udalaren diru laguntzarako plan estrategikoaren aldaketa proposamena alde sartzeko gaurko plenoren gai zerrendan. PSE, Herriaren Eskubidea eta Euskal Herria Bildu botoen alde, kontra, ez daude, kontra, abstentzioak, EAJaren abstentzioak. Orduan, pasatuko gara, oin, punto hori debatitzera. Ikerren txanda. Arratsaldeon, berriro ere. Bueno, traemos nuevamente el plan estratégico de subvenciones. Pues bueno, se trata de una serie de subsanación de errores que había en el anterior PES con las modificaciones que se hicieron anteriormente. También de adaptar y ajustar a las nuevas realidades que están teniendo los elcartes, donde bueno, hay algunos convenios que se amplían y otros se ajustan a lo que realmente están haciendo las actividades que han podido realizar. Y bueno, como ya sabéis, todo este dinero se orienta al plan de rehabilitación económica que se aprobó debido a la pandemia que estamos viviendo. Itzaren txanda, zabaltzen dugu, PSE. En enero ya aprobamos el Plan Estratégico de Subvenciones. Está claro que el COVID nos ha hecho replantear muchas cosas y que había que replantearlas. En julio ya se nos trajo una modificación de ese plan. En aquel entonces, sobre todo, se modificaban las subvenciones que eran nominativas y ahora mayoritariamente son las subvenciones de concurrencia. Incluso aquí falta alguna a la cual también se le ha hecho esa rebaja del 10%, ese descuento. Resulta que quitamos un 10% de las subvenciones para fomentar el euskera. Eskola Kontseiluan ikusi genuen bai ikaslea gurasoak eta zentruko zuzendariak egindako inkestetan behin eta berriro errepikatzen zela konfinamenduan euskerarekin arazo handiak izan zirela euskera ezagutzeko zailtasunak edo ez ezagutzea batez be. Durante el confinamiento ha quedado patente que tenemos, además de la brecha digital, la brecha lingüística. Por eso no compartimos este tipo de reducciones. De igual manera, se reducen las subvenciones a actividades culturales, bien ordinarias y extraordinarias. ¿En qué quedamos? ¿Fomentamos la cultura o no la fomentamos? En julio aprobamos una reducción del 10% de las subvenciones nominativas exclusivas para el programa de San Faustos. Estas subvenciones en total suman un montante de 30.000 euros. No va a haber San Faustos. ¿Qué se va a hacer con esto? Por otro lado, ayer supimos que oficialmente Platero Enaz cierra sus puertas, definitivamente. Hay dos subvenciones, una de 43.960 euros y una de 18.000. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Y por último, parece que a este equipo de gobierno no ve necesario aumentar ciertas cuantías como puede ser a Jaez y a Cáritas, los cuales cada día tienen más personas solicitando su ayuda. Como una vez más nosotros no hemos participado en nada, no hay una planificación concreta y no compartimos en absoluto los cambios que aquí se proponen, nosotros votaremos en contra de estas modificaciones. Eskerrik asko. EAJ. Bai, arratsaldeon. Beno, Durangon elkartzeko joera, gaitasuna eta dinamismoa nabaria da, hori danok ezagutzen dugu. Gure herriaren nortasunaren adierazgarria dela esango neuke. Merkataritzari, kirolari, euskarari, kulturari edo elkartasunari lotutako erakundeen ugaritasunak ez du parerik izan gure inguruetan. Haietako batzuk erreferenteak dira eta gure eskualdeko muga gainditzen dituzte. Eta uste dugu benetan dinamismo hori zaintzea, antolatzea eta indartzea funtsezkoa dela. Esan beharra daukagu
Udal gobernu taldeak azkenaldian hartutako hainbat erabaki horren aurka doazela guztiz. Eta zoritxarrez, gero eta berritxar gehiago entzuten ari gara. Kulturan, kirolean, euskaran, plan estrategikoan egindako murrizketak horren adibide dira. EAJ udal taldetik murrizketa horien aurka agertu ginen aurrekoan eta aurka jarraitzen dugu egoten. Orain plan estrategikoa aldatzen dozue berriz ere, baina ez dozu ez lehen egindako murrizketa horiek zuzendu. Are gehiago, murrizketa gehiago egiten dira. Aldaketa asko eta joan etorri asko ikusten ari gara, baina ez dugu aldaketa hauen norabiderik inondik aurkitzen. Beraz, ez dugu apusturik ikusten eta horregatik gu aurka gagoz eta horregatik bebai ez genuen ulertzen oso ondo ekartzea proposamena benetan gurekin partekatu ez denean momentu baten bez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Bueno, comentar que eso es el plan estratégico, lo aprobamos el 29 de enero del 2020, por primera vez el PES, eso es una herramienta novedosa, pese a que era necesario y obligatorio por ley, por la ley 38/2003 del 17 de noviembre. Y entonces ya dijimos, y seguiremos diciendo, que es un documento vivo y dinámico, porque la situación es cambiante, es decir, empezamos a hacer el PES en una situación como la pandemia, tuvimos una alerta sanitaria, una emergencia sanitaria, y desde el 17 de agosto, antes del PES, que fue en julio, tenemos otra emergencia sanitaria, que no la hemos declarado nosotros. Las instituciones, las asociaciones, la ciudadanía en general está sometida a esta situación en la que nos tenemos que acomodar a esta realidad, y las asociaciones no son menos diferentes. Todo esto está en función de planificación, de estudio y de comunicación directa con las entidades. Por poner un ejemplo, es decir, no es que se produce la cultura, no, es que las entidades culturales por acción social, la partida de concurrencia de acción social, normalmente solicitan 16, este año 11. Es decir, es que no se reduce, o sea, las entidades que lo piden y han podido o pueden llevar las actividades adelante, las van a hacer, no hay recorte. Lo que se hace es la optimización de ese dinero para que se utilice en las cosas que se necesitan. JAEZ o Cáritas, la comunicación es constante, todas las necesidades que se tiene se están cubriendo. JAEZ y Cáritas cubre todas las necesidades que de aquellas personas que se ven expulsadas del sistema ordinario de protección social, RGI y ayudas de emergencia social, Durango las cubre. Todas esas personas están cubiertas. Otros municipios no tienen tanta suerte. Deportivas, por ejemplo, hasta la fecha normalmente suelen pedir 15-16 y hay 4 solicitudes. Culturales, más o menos 25, hasta la fecha hay 10 solicitudes. Lo que se está es cubriendo con una planificación, con una comunicación. Aquí no se hacen las cosas 1 de enero y miro para atrás y el 31 de diciembre empieza a jugar y lo que no hago lo llevo a remanente, sino lo que es optimizar las necesidades diarias de la ciudadanía y de las asociaciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bai. Bueno, como ya ha dicho Julián, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el Plan Estratégico de Subvenciones es un plan vivo y que se ha tenido que reajustar en base a las situaciones. Ya lo hemos dicho, tanto en primera instancia los convenios se han ajustado a lo que realmente han podido hacer los elcartes, se ha hablado con los elcartes, porque si no tenían que devolver ese dinero. Si se les daba toda la cantidad, tenían que devolver ese dinero, incluso con intereses. Entonces se ha ajustado. Respecto a las subvenciones de concurrencia competitiva, lo que ha dicho Julián, se planteaba una reducción de un 10% a sabiendas de que no se estaban gastando todos los dineros de esas subvenciones de concurrencia competitiva. También se han ampliado otras subvenciones, que eso no lo decís. Solo decís que hemos recortado, cuando en realidad se ha ajustado a la realidad que se está dando. Sobre los convenios de San Fausto que planteaba el PSE, pues bueno, algunas cosas se podrán hacer y otras quizás no, y cuando pasen los San Faustos se ajustarán a lo que se tengan que ajustar, a lo que hayan podido hacer y a lo que no. Sobre las subvenciones de Plateruena, pues lo de Plateruena y el cierre se conoce ahora y será a partir de 2021. El PES que estamos hablando es de 2020. En 2021, pues ya veremos qué es lo que va. Pero estamos hablando del Plan Estratégico de 2020. Sobre las subvenciones de JAEZ y Cáritas, si a lo mejor no se ha leído o no se acuerda, en el plan de reactivación aparece una partida expresa para ampliar lo que ya se viene dando de más. Como ya ha explicado Julián,
al tema de ayudas a todas las personas que quedan desprotegidas por el resto de administraciones públicas. A comercio se ha planteado una subvención de 500.000 euros, 3 bonos de 20.000 euros, el bono cultura, el bono turismo, la brecha digital, todas esas actividades, todas esas acciones que se han planteado en el plan de reactivación. Eso es dejar a Durango de lado, eso es no apostar por la cultura con todas las actividades que se han hecho en cultura, cuando todos los demás entes que se dedican al ámbito de la cultura nos elogian y nos reconocen. Aquí el Partido Nacionalista Vasco se congratula, o no sé qué calificarlo, qué adjetivo calificativo ponerlo, de que estamos tirando el dinero a cultura por un lado va diciendo que estamos gastando dinero en cultura y no hay para otras cosas, y por otro lado nos viene a decir que no apostamos por la cultura, lo mismo que por el deporte, entiendo, ¿no? Antes en Durango Kirolak. No me queda claro. Lo dicho, es un plan vivo que se ajusta a las nuevas necesidades y que se seguirá trabajando. Eskerrik asko. Bigarren txanda, EAJ. Simplemente aclarar que lo que estamos diciendo es que no hay un impulso, o entendemos que no lo hay, a ese asociacionismo tan vivo, tan dinámico y del que nos podemos sentir tan orgullosos que tenemos en Durango. Eskerrik asko. Herriaren eskubideak. Bueno, es tan vivo y estamos impulsando que es gracias a este asociacionismo vivo y dinámico que se creó una mesa de tiempo libre para llevar a cabo los campamentos urbanos de Durango. Es gracias a eso, coordinadamente con las asociaciones culturales, etcétera, son gracias a ellas que los que se han llevado los programas culturales de verano y el programa cultural que tenemos ahora de Cultur Aro. Es decir, muchas de las actividades que venían, convenios específicos con asociaciones para San Faustos, lo que se hace es no hacer en San Faustos, se van a redistribuir en el marco temporal desde septiembre hasta noviembre o diciembre y llevarán a cabo sus actividades. O sea, el impulso con la cultura es total, es tan total que está siendo Durango ejemplo de muchos municipios de la apuesta por la cultura. Mientras en todos los sitios están en la alerta roja, pues en Durango por lo menos hay una luz de esperanza, de apoyo a la cultura y de ánimo a la ciudadanía. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Sí, repetírmelo, que no apoyamos a los elkartes, que no impulsamos a los elkartes, como ya ha comentado Julián, es que se ha pasado de 18.000 a 30.000 euros el apoyo a los elkartes de infancia y juventud, como hemos explicado, por las actividades que han hecho en verano de apoyo a las familias, de hacer campamentos, de dinamizar a la infancia y a la juventud en Durango. Entonces, si esto no es impulsar a los elkartes, si hablando con ellos y trabajando con los elkartes no es impulsar el asociacionismo, a lo mejor simplemente es dar subvenciones y ya está, y no hablar con ellos, no trabajar con ellos, nada, ¿no? Que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara, 6. puntuaren alde daudenak, Euskal Herria Bildu eta herriaren eskubidearen botoak alde, kontra, PSE eta EAJaren botoak kontra. 7. puntua, 6. puntuan bezala, lehenengoz bozkatu behar dugu, ia gai ordenean sartzen dugun. 7. puntu, esaten dau, udal eraikinak garbitzeko zerbitzuaren kontratua nahita ez luzatzeko proposamena. Alde sartzeko puntu hau gai ordenien, hau batez onartzen da. Orduan, 7. puntu sartzen da, gai ordenean, Teresa, zuretzat hitza. La propuesta que se trae ahora al Pleno se explica dentro del informe que se ha remitido junto con la convocatoria por los hitos que se han producido respecto a este contrato desde enero del 2020. Mediante acuerdo plenario de 29 de enero, lo que se decidió fue prorrogar el contrato que entonces se tenía para posibilitar su licitación. Se trata de un contrato que por su cuantía está sujeto a regulación armonizada y
entre otros actos administrativos, la adjudicación del contrato es susceptible de un recurso especial en materia de contratación. Una vez llevado a cabo la adjudicación de ese contrato, una de las empresas licitadoras interpuso un recurso especial y la virtualidad de ese recurso es suspender esa adjudicación, de forma que el contrato no puede ser formalizado hasta que un órgano externo, que se denomina órgano administrativo de recursos contractuales, adscrito formalmente al Gobierno vasco, pero independiente y técnico, emita un dictamen o resuelva ese recurso, resolución que es vinculante para el Ayuntamiento de Durango. Lo cierto es que a fecha de hoy no disponemos de la resolución de ese recurso y, sin embargo, nos vemos obligados a dar seguridad jurídica a ese contrato. En consecuencia, con fundamento legal en la propia Ley de Contratos, que posibilita la prórroga forzosa y extraordinaria de contratos cuando circunstancias ajenas al órgano de contratación le impide disponer de una empresa adjudicataria, lo que se trae, por tanto, al Pleno es la propuesta de prorrogar el contrato actualmente vigente con la empresa que presta ese servicio en sus mismas condiciones económicas, porque si no se vulneraría el principio de igualdad, y esa prórroga se extendería hasta cualquiera de las dos siguientes opciones. En el caso de que el recurso especial en materia de contratación fuese favorable a la posición del Ayuntamiento de Durango, se levantaría la suspensión y, por lo tanto, una vez formalizado el contrato con la empresa que ha resultado adjudicataria del acuerdo plenario de julio, decaería el contrato actualmente vigente. Pero, sin embargo, es posible que ese recurso sea admitido, con lo cual nos veríamos obligados a iniciar una nueva licitación, de suerte que la prórroga que ahora se aprobaría por el Pleno se extendería hasta la formalización de ese contrato tras la tramitación del consiguiente procedimiento de licitación. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hitzaren turno zabalduko dugu, PSE, EAJ, Herriaren Eskubidea, EH Bildu. Orduan, bozkatzera pasatuko gara. 7. puntuaren alde, hau batez, onartzen da. 8. puntora pasatu baino lehenago, galdetu behar dut, ia talderen bat, sartu nahi duen, mozioren bat. Ez badago moziorik, orduan, pasatzen gara, 8. puntora, eskaerak eta itaunak. Lehenengoz, erantzungo dugu, azkenengo osoko bilkuran, egin ziren eskaerak eta itaunak, eta geroia zabalduko dugu turno taldeak egiteko haienak. Iker, zure txanda. Bai, arratsaldeon berriro ere. Alderdi sozialistak ez zituen egin, eta EAJkoak bai. Lehenengo galdera izan zen... Altuago egiteko. Altuago, bale, barkatu. Lehenengo galdera, EAJko lehenengo galderak, ¿qué alternativas respecto de las formaciones en Bearguincha, los cursos de Bearguincha? Se preguntaba qué alternativas se ha ofrecido el Ayuntamiento de Durango para que los cursos y programas previstos de formación para el empleo y aprendizaje no se vean afectados por la decisión unilateral del Ayuntamiento de modificar los espacios. No debería ser el empleo una prioridad para este Ayuntamiento, sería la siguiente del mismo aspecto, y significa para este Gobierno que renuncia a su condición de cabecera de comarca. Bueno, se han respondido a los diferentes escritos realizados por parte de la Mancomunidad. Se han entablados, hemos tenido 2 reuniones, una en agosto y otra en septiembre. En la de agosto se ofertó 5 velas, 5 espacios. En septiembre se visitaron y quedamos a la espera de la Mancomunidad si les parecía convenientes o no.
se indicaba que se estaban mirando otros espacios y el 18 de septiembre la Mancomunidad nos respondió que no necesitaban los espacios que les habíamos propuesto, que los iban a realizar en otros espacios. Bueno, somos conocedores que los espacios que va a utilizar son las propias oficinas de Ichaurrondo, que este ayuntamiento tiene cedidas a la Mancomunidad, donde se supone que son los bulegos, las oficinas de los trabajadores y trabajadoras de Bearguincha y demás servicios que allí se ofrecen, lo cual, bueno, pues nos alegra que se comparta la visión de este equipo de gobierno de optimizar los espacios y los recursos. En ese sentido, pues bueno, seguimos apostando por el empleo y así lo hemos manifestado y así lo hemos hecho ver, ya que hemos propuesto allí mismo, en el mismo emplazamiento, una serie de espacios bastante dignos y amplios, donde ahora mismo se realizan clases de FP básica y están adaptados para ello. Y, evidentemente, este equipo de gobierno no renuncia ni mucho menos a su cabecera, a su condición de cabecera de comarca, y así seguiremos liderándola. Otra pregunta era sobre la adhesión al convenio de la Diputación que acabamos de aprobar respecto a la recaudación ejecutiva. Las personas del departamento en cuyas funciones se incluyen las propias de recaudación ejecutiva van a verse afectadas por el convenio. Pues evidentemente no se ve afectada ninguna persona de las que ya trabajan en el ayuntamiento. Seguirán trabajando, seguirán haciendo las labores que procedan dentro del departamento y seguirán colaborando en la recaudación ejecutiva en las partes que proceda, y después se enviará a la Diputación la información que se necesite. Hay que hacer un trabajo previo y luego la Diputación realiza la recaudación ejecutiva. Se preguntaba también la transferencia de la competencia de Diputación en materia de recaudación ejecutiva se va a realizar en su totalidad, como se ha hecho en otros ayuntamientos, o de manera parcial. Creo que esto ya lo explicamos cuando estuvimos en el debate del convenio, en que se iba a ir traspasando en función de las necesidades. Pero bueno, no obstante, una respuesta más técnica en este aspecto nos puede dar el interventor aquí presente. Bai, interventore jauna, zure hitza. Bai, arratsaldeon berriro ere. En el pleno de julio se hacía la pregunta por el grupo EAJ sobre lo que acaba de comentar el concejal responsable, y es un poco lo que él ya ha trasladado. No peligra ningún puesto de trabajo, no podemos prescindir de nadie en el área de recaudación. En todo caso, tendremos que valorar si las necesidades van incluso más allá. Actualmente ya se recoge en las fichas de funciones y demás las tareas correspondientes a la recaudación ejecutiva, que es de lo que versa el convenio que aprobasteis en el pleno de julio, que no es más que una herramienta para mejorar nuestro trabajo en términos de eficacia y eficiencia. Además, la propia titular del puesto de técnico de recaudación, el 11 de febrero, cuando solicitaba una acumulación de tareas para tener un técnico que colaborase con ella y que le ayudara en su reincorporación al puesto, el mayor argumento, el argumento con más peso, era precisamente la falta de trabajo en los últimos tiempos a la recaudación ejecutiva en el Ayuntamiento de Durango, y hablaba de recuperar, de retomar la periodicidad anterior de la ejecución en embargos, proceder de nuevo al embargo de sueldos y salarios, pues cosas que igual se habían dejado de hacer por falta de medios, de tiempo, medios humanos, materiales. La verdad que yo tampoco estaba, lo desconozco, pero sí que el servicio se quejaba, reclamaba, demandaba más soporte e impulso de esta materia. Creemos, tanto la tesorera, que es la responsable última de este servicio, y yo como responsable de los servicios económicos municipales, creemos que lo más oportuno es al menos tener la herramienta. El convenio, como bien explicamos en su momento y aparece redactado en el mismo, no nos obliga a nada, solamente es una opción que tendremos y que municipalmente decidiremos o podréis decidir, el equipo de gobierno en este caso, qué deudas se trasladan a la Diputación para ser recaudadas por ellos en vez de por nosotros, que ya explicamos que tienen más capacidad de recaudación que la que podremos tener nosotros municipalmente, y qué deudas no. Podemos elegir deudas
individuales, podemos elegir padrones completos, deudas que hayamos intentado cobrar y recobrar municipalmente y que ya nos resulte imposible y que pues quememos el último cartucho, vamos a decir, y se lo traslademos a ellos, pero eso no deja de ser una herramienta que yo técnicamente, por supuesto, que entiendo muy óptima, y con la relación que tenemos con el servicio concreto de la Diputación, yo creo que podemos sacar algo muy positivo, sobre todo para el presupuesto municipal, que falta nos va a hacer para los próximos tiempos. Mila esker. Eskerrik asko, interventore jauna, jarraitzen dau, Iker. Eta Zure hitza. azken galdera izan zen apoari buruz, aurrerapen bat badau, ez da entzuten, parkatu. Hori, azken galdera izan zen, apoari buruz, aurrerapen bat dauela edo ez, eta gaur bertan usteot bidali dugu e-mail bat, ez dakit jaso duzuen edo ez, honen erantzunarekin. Beraz. Eskerrik asko, orduan jarraitzen dugu, punto honekin, eskaerak, PSE. Bueno, lo primero, seguimos esperando esa mesa de reactivación económica que íbamos a crear en septiembre. Estamos a día 30 y no se ha creado. No sé si hay intención de ponerla en marcha en octubre. Luego otra, el último consejo del ESA, y creo que el único que hemos tenido, fue el 31 de octubre del 2019. Luego se ampliaron los horarios de ese parking que está ahí, pero últimamente mucha gente nos está preguntando por el aumento de 24 horas a abrirlo, dado que, como es probable que se aumente la OTA, hay mucha gente que está mostrando su interés por la posibilidad de alquilarlo. Entonces, a ver si hay alguna previsión de cuándo será esa apertura de 24 horas. Luego, como bien explicó Iker, en Durango Kirola, que en un principio se proponía una reducción, luego se han aumentado bastante los números de cursos. En la Escuela de Empoderamiento nos hemos encontrado con la misma situación, han disminuido mucho los cursos que se propusieron. No sabemos si a día de hoy hay un replanteamiento para aumentarlos o la oferta se va a quedar tal y como está. Y por último, también has comentado que la semana que viene son San Faustos, que se hace un llamamiento a la ciudadanía para la responsabilidad, pero queríamos saber si el equipo de gobierno se plantea de alguna manera el restringir las entradas a los pueblos, ya que en los sitios en los que se ha hecho ha parecido que ha sido una buena medida para evitar consecuencias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJaren galderak. Bai, agian baten antzerakoa da, baina egingo dut. Bai. Bueno, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eraikin publikoak eskatu zizkien udalei, Covidaren eraginen ondorioz. Durangoko udalak eskaini aldu eraikinen bat, zein eta zein baldintzatan. Ez dakit eskaini duzuen. Gero, Pinondotzea itxi ondoren, bertan zeuden elkarte talde edota udal tekniko guztiek kokapen berria dukate gaur egun, non kokatu dira, eta bereziki udal teknikoak non daude kokatuta. Badirudi, Durango Kirolaken azken orduko erabakiak hartu izan dituzuela berandu eta antolakuntzarik gabe. Hori da, behar ikusten dana. Hau esala organismo autonometako gerenterik ez dagoeran egoera, edo eta ondorioa, gerenteri jartzea aurreikusten duzue, noiz. Andraguneko kurtsoak 25-tik 5 jaitze dira, murrizketa itzela, iruditzen zaigu. Zein da arrazoia, COVID-a edo eta beste ezagutzen ez dugun arrazoien bat, jakitean nahiko genuke. Bestalde, udalak Pinondotzean eskaintzen zituen ikastarorik aurten ez dagoela jakin izan dugu, trekitriza, panderoa, alboka, gantzillo eta bar. Udaurretik ikastaroak egongo zirela esan ostean, nola luar dezakegu, orain irailean esan diezuela ikasleei udalak ez dituela eskainiko. Zer gertatzen da, instrumentoak ero materialak erosi dituzten ume edo gazte horiekin, nora joan daitezke. Badaukazue arazo hori konpontzeko ez dakit asmorik ero planik, irailean gaude, iraila amaieragan gaude. Bestalde, turismoko bulegoa udan egon diren lan bajak ez dira bete, berez, abuztu erdia itxita egon da.
Nola izan daiteke abuztuan turismo bulegoa itxita egotea? Zein da turismoari ematen diozuen garrantzia? Oraindik batzorde baten ere ez duzue turismoari buruzko proposamenik aurkeztu. Ez udako, ez da neguko hilabetetarako. Ez duzu ez erantolatuko? Eta amaitzeko, ekainean erreaktibazio plan bat onartu zenuten. Plan honen bidez, egoera saio honetan merkatariei, ostalariei, enpresei eta txartoen pasatzen ari diren Durangarrei laguntzea aurreikusten zen besteak beste. Baina aurreko astean jakin izan genuen IBIA eta IAE igo nahi zenituztela. Igoera honek izango dituen ondorioak aztertu dituzue? Zeintzuk dira egin dituzuen azterketa ekonomikoak? Eskerrik asko. Eskerrik asko, galderak eta eskaera hauek erantzungo dugu hurrengo osoko bilkuran. Egia da, bat, da datorren asteko ez direnak izango jaiak, hori PSE egin dauena, hori erantzungo dugu idatziz, ondo ikusten baduzue, bai jai batzordea beranduago izango da. Orduan, bidaliko dugu idatziz, talde bisei jakitzeko zein den erantzuna. Eta ez badaue ezer gehiago, eskerrik asko, etortzearren, eta honegaz bukatutzat emoten dugu gaurko osoko bilkura. Eskerrik asko, etortzearren.